El millonario se detiene al ver a una pordiosera ignorada empujando a su hijo en silla de ruedas. Roberto Álvarez, con su traje impecable y pasos firmes, recorría el parque ese día gris y lluvioso como cualquier otro empresario de éxito en aquella ciudad vibrante, llena de luces y sombras. Pero algo lo obligó a frenar en seco, a retener el aliento, a detener su mundo pulcro y calculado por un instante que sabía que marcaría su vida. Allí, entre charcos y hojas húmedas, una mujer desaliñada, cubierta de harapos y con el rostro marcado por el sol y el olvido, empujaba con esfuerzo una vieja silla de ruedas que llevaba a un niño pequeño. Pero no cualquier niño. Era Pedrito, su hijo. O al menos así debió ser, porque nadie entendía cómo ese niño, de apenas 8 años, había acabado así, bajo esa mirada que no pedía caridad, sino algo que Roberto jamás había visto en su vida: dignidad en medio del abandono. La mujer, Juliana, tenía los ojos fijos, profundos, como si cargara un secreto. No sabía dónde más ir. La frase le cayó como un golpe. ¿Cómo era posible? Pedrito había desaparecido misteriosamente, y durante horas su familia había vivido entre el pánico y la desesperación. Pero ahí estaba él, con la piel pálida y las manos temblorosas, arrastrando recuerdos que brotaban casi pisoteados como el barro bajo la lluvia. El parque, con sus rincones vacíos, parecía un lugar olvidado por el tiempo, y por la ciudad que latía a solo unas cuadras, llena de rascacielos, coches relucientes y charlas de poder. Roberto sintió un nudo en la garganta, una rabia seca subiendo desde el pecho cuando vio la suciedad en Juliana, la ropa rota y los ojos de Pedrito tan cansados, como si el mundo hubiese mordido sus pequeñas alas sin piedad. El contraste entre su mundo perfecto y esa escena callejera era brutal. ¿Qué había pasado? ¿Quién protegía a su hijo? ¿Cómo había llegado allí, con aquella mujer que el mundo ignoraba? Mientras los minutos se estiraban entre la lluvia y el silencio incómodo, una lucha interna empezó a desgarrar a Roberto. Las dudas afilaban sus pensamientos, confrontando ese orgullo que lo había llevado a la cima con una verdad que no podía apartar la mirada. Juliana no solo era una pordiosera, tenía una fuerza vital que desafiaba al frío, la indiferencia y la crueldad. Pero esa fuerza también despertaba en él sospechas, un temor a lo desconocido, a lo que podía romper la fachada intachable de los Álvarez. Los pocos transeúntes miraron de soslayo, murmuraron, algunos con desprecio, otros con lástima fingida. Todos curiosos, todos testigos mudos. Juliana, temblando de frío, acarició la mejilla de Pedrito con una ternura escondida, cuidándolo con lo poco que le quedaba, su humanidad. Roberto sentía cómo se desmoronaba algo dentro de sí. La pregunta flotaba en el aire como un eco sin respuesta. ¿Quién verdaderamente protegía a ese niño? Y más inquietante aún, ¿qué secretos en? La lluvia arreciaba, el tiempo se detenía, y Roberto solo sabía que nada volvería a ser igual. La mirada de Juliana le prometía un misterio que apenas comenzaba. ¿Qué ocultaba esa mujer? ¿Qué haría Roberto con lo que estaba por descubrir? El futuro se acercaba oscuro y no había lugar para la indiferencia. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. La lluvia no daba tregua. Cada gota golpeaba el suelo con un sonido sordo que parecía amplificar la tensión en el aire. Roberto se miraba sin pestañear. Juliana y Pedrito, tan frágiles, tan reales, justo frente a él, y sentía que el mundo se desmoronaba bajo sus pies.
No podía apartar la mirada de ese niño, tan pequeño, con sus ojos que ya no parecían albergar la inocencia de un niño normal. Juliana, temblando, bajó la voz y le dijo con un hilo de voz, casi rota: «Roberto, hay algo que tienes que saber, algo que nadie más puede entender». Su mano se aferró débilmente a la de Pedrito, que apenas podía mover un dedo, como si cada respiración fuera un esfuerzo titánico. Roberto frunció el ceño. Iba a preguntar qué demonios pasaba, cuando de repente un grito seco y desgarrado. «¡Juliana!», gritaba. «¡Devuélveme a mi hijo!». El corazón de Roberto se aceleró. El nudo en su garganta pasó a ser un prensón helado. Juliana se giró lentamente. Su mirada se tornó dura, feroz, como un animal acorralado. Pero entonces, antes que nadie pudiera reaccionar, el hombre empujó la silla de ruedas violentamente y tiró a Pedrito al piso. El niño soltó un llanto ahogado que atravesó la lluvia y taladró el pecho de todos. Roberto se lanzó hacia ellos, pero un paso detrás del hombre apareció una mujer elegante, con un abrigo caro y una expresión que congelaba el aire. «¿Qué haces?», dijo con voz tensa pero firme, dirigiéndose al hombre. «Ese niño no es suyo, ni tampoco de Juliana». Roberto se detuvo, atónito, mientras la mujer señalaba hacia Pedrito con desdén visible. «Eres tú, Roberto», lo dijo despacio y con una sonrisa amarga. «Todo este tiempo, la verdad estaba aquí, y nadie quería que la vieras». Juliana apretó los dientes. «No quieres creerlo, pero Pedrito no es tu hijo. Nunca lo fue». Silencio. El mundo de Roberto se paralizó, como si se hubiera caído en un pozo sin fondo. Las gotas de lluvia se estrellaban contra su rostro, pero no sentía frío ni humedad. Sentía un desgarro inmenso, una traición más brutal que cualquier mentira contada. Yo lo encontré a él, ese niño. Juliana lo miró a los ojos con un brillo terrible y confesó contra el viento. «Lo rescaté de un centro para menores, donde lo condenaban a morir sin nadie. Lo llevé conmigo, porque nadie más lo quería. Pedrito es mi hijo en alma, no en sangre». Roberto retrocedió, aturdido, buscando en su memoria todas las imágenes del niño, todas las cosas que había dado por hechas sin cuestionar. La mujer del abrigo echó a andar hacia él, con un papel en la mano. «Mira esto». Podía sentir cómo la piel de Roberto se erizaba. Era un documento legal, la custodia de Pedrito, firmada por su propia esposa, la mujer que desde hace meses tenía planes para separar a Roberto de ese niño, y que sabía la verdad mucho antes. Él no es tu hijo, es un fraude que querías esconder, un secreto oscuro que tu familia enterró para mantener limpia esa fachada que tanto defiendes. Un silencio pesado envolvió el parque. El llanto de Pedrito se mezcló con el sonido de la lluvia. A Roberto le temblaron las manos, y en su mente explotaron 1000 imágenes. ¿Quién era ese niño en realidad? ¿Qué grandes mentiras lo habían hecho creer que era su padre? ¿Y qué demonios escondía Juliana para protegerlo con tanta rabia? La ciudad parecía caérsele encima. Su mundo perfecto estaba hecho añicos en ese momento. Y justo cuando quiso gritar, pidió explicaciones. O huir, una mano fría y firme le agarró el brazo. No era Juliana ni la mujer elegante. Era el hombre que había acusado a Juliana. Mirándolo con ojos quebrados, por algo más profundo que el odio, le susurró: «Prepárate, Roberto. Esto apenas comienza, porque Pedrito está ligado a ti de una forma que ni imaginas. Y si quieres protegerlo, tendrás que deshacerte de todo lo que creías cierto». El peso de esas palabras cayó en la lluvia, sin que nadie supiera si era una amenaza o una advertencia. El futuro se había ensombrecido con un secreto que nadie esperaba. Y ahora, Roberto ya no sabía en quién confiar. Quizás ni siquiera en sí mismo. ¿Qué guardaba Pedrito? ¿Y por qué Juliana había venido a buscarlo ese día gris y lluvioso? Solo una certeza quedaba: nada volvería a ser igual. Y la verdad, esa verdad, iba a cambiarlo todo. El hombre que había susurrado esas palabras se separó un poco, pero sin soltar el brazo de Roberto, como si tuviera miedo de que todo se desvaneciera si lo hacía. El parque se sentía más pesado, como si la misma tierra quisiera tragarlos a todos. Roberto veía a Pedrito,
temblando, con la cara mojada por la lluvia y las lágrimas, y no sabía si quería llorar, gritar o simplemente romperse. Juliana, con el pecho hundido y la mirada desafiante, parecía la última pared que se resistía a caer. Pero justo cuando una chispa de furia y voluntad apareció en él, algo pasó, algo que nadie podía prever. Un estruendo seco y cruel resonó a pocos metros. La gente se apartó gritando, y en medio del caos apareció una camioneta negra, deslizando su cuerpo contra el barro, frenando brutalmente en esa callecita cerca del parque. La puerta del conductor se abrió de golpe. De ella salió una figura cubierta con un capote oscuro, que corrió directo hacia. Pero lo verdaderamente impresionante fue cuando la figura se quitó el capote y apareció una cara que Roberto jamás imaginó volver a ver. Su hermano mayor, Santiago. Santiago, el hermano al que creía muerto hacía 11 años. El impacto paralizó a todos. La lluvia cesó por un momento, como si el cielo mismo contuviera el aliento. Santiago caminó despacio, con los ojos hundidos y el rostro surcado por cicatrices que hablaban de años de dolor y abandono. Su mirada se clavó primero en Juliana, después en Pedrito y finalmente en Roberto, con un brillo feroz y desgarrado que apagaba cualquier duda. Creí que esta historia había terminado hace mucho tiempo, dijo Santiago con voz áspera, casi un suspiro triste que se volvió un mandato urgente. Pero está claro que nunca supimos lo que realmente pasó en esa familia. Roberto sintió el corazón golpeándole el pecho. Sus manos temblaban y la lluvia volvió a caer, golpeando con más fuerza, como un recordatorio cruel de lo que empezaba a... Apenas alcanzó a decir. Santiago asintió, pero su sonrisa era amarga, rota. No solo estoy vivo. Estoy aquí porque Pedrito no es quien creen que es. Ni tú ni Juliana son lo que piensan. Y la verdad va mucho más allá de custodia o sangre. Es un asunto que podría destruirnos a todos. Juliana dio un paso atrás, tomando el rostro de Pedrito con desesperación. ¿Qué dices? ¿Cómo puedes? Pero Santiago alzó la mano, deteniendo todo. Roberto, hay una razón por la que desaparecí, por la que la familia te mintió, por la que a Pedrito le pusieron ese nombre. No es solo un secreto de custodia, es un enredo peligroso que involucra a tu esposa y a alguien más. Los ojos de Roberto se amoldaron al miedo y a la confusión. ¿Quién? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Qué tiene que ver ella? Antes de que Santiago pudiera responder, un sonido apagado y ruidoso vino del asiento trasero de la camioneta. Todos giraron la mirada justo a tiempo para ver a un hombre salir tambaleándose, cubierto de barro y sangre, con las manos esposadas. Eran los guardias que habían interrogado a Juliana, ahora amarrados y maltrechos, mirando con odio feroz a Santiago. «¡Es él!», gritó el hombre con voz rota. «Él es el verdadero responsable de que Pedrito esté aquí. Él manipuló todo desde la sombra para que nadie supiese la verdad». Roberto sintió el suelo girar bajo sus pies. El mundo al que tanto se había aferrado ahora se deshacía en pedazos demasiado grandes para juntar. Su hermano, la mujer que cuidaba a Pedrito, la custodia falsa, todo era un juego de sombras que recién comenzaba. Pero lo que más heló su sangre fue la siguiente frase que escapó de la boca de Santiago, firme, como una sentencia que cambiaba la realidad. «Pedrito no es ni de Juliana ni de ustedes. Pedrito es mío». El silencio se cortó en 1000 fragmentos. Juliana gritó. Roberto quiso correr. El llanto del niño se volvió un grito lastimoso que retumbó en sus oídos. Nadie sabía qué creer. Ni siquiera Pedrito, con sus ojos grandes que buscaban una mirada que les diera sentido. El parque quedó congelado en ese instante. La lluvia parecía más pesada que nunca. Roberto respiraba con dificultad, atrapado en una maraña de mentiras, traiciones y un secreto que ahora estaba más vivo, más brutal, más quemante que antes. Todo lo que creía cierto se venía abajo. Y en ese momento la pregunta hiriente invadió su mente. ¿Quién era realmente Santiago?
¿Y qué precio tendría el rescate que Pedrito ofrecía sin decir palabra? Nada volvería a ser igual. Y ahora, más que nunca, el futuro era un abismo oscuro y profundo. El silencio aplastó el ambiente tras la impactante confesión de Santiago. Pedrito, temblando en la silla, apenas podía sostenerse. Roberto sentía el mundo girar, como si la tierra que tizaba se hubiese convertido en hielo quebradizo bajo sus pies. Su respiración se volvió un jadeo corto y pesado, el corazón golpeándole con rabia contra las costillas. Juliana abrazaba al niño con una mezcla de miedo y defensa, mientras la mujer elegante y el hombre esposado intercambiaban miradas cargadas de tensión que parecían cuchillos listos para cortarlo todo. En ese instante, justo cuando la incertidumbre alcanzaba su pico, un ruido metálico seco cortó la escena. Todos giraron la cabeza hacia el asiento trasero de la camioneta. La pesada puerta se abrió lentamente y salió alguien que nadie esperaba. Una figura alta, de pelo canoso y ojos fríos como el invierno, avanzó con paso firme, sin prisa pero sin error. Era el verdadero padre de Pedrito, un hombre que hasta ahora nadie había nombrado ni imaginado. El mismísimo Roberto. Pero más viejo, sí, un hombre idéntico a Roberto, con la misma mirada intensa pero con cicatrices y arrugas marcando un rostro que de pronto se volvió familiar a todos los presentes. Nadie podía creer lo que veía en sus ojos. Juliana sollozó, incrédula. Roberto retrocedió confundido y aterrado, como si su identidad se deslizara por las grietas del suelo en que había confiado toda su vida. «Soy yo», dijo el hombre con voz profunda que retumbó en el silencio. «El verdadero Roberto Álvarez». Los que estaban ahí jadearon. Algunos vieron un paso atrás con el rostro desencajado. «¿Cómo es esto posible?», balbuceó la mujer elegante. «¿Estamos enloqueciendo?». El hombre miró fijamente a su yo más joven, pero también a Pedrito, y explicó entre dientes: «Lo que esconden ustedes, los Álvarez, no es solo un secreto sucio, es un experimento, un robo de identidad. Pedrito no es solo un niño. Es la clave para restaurar algo que perdí hace años. Yo fui secuestrado, sustituido por este otro, por el Roberto que ustedes conocen. Pero yo he vuelto». Roberto sintió que el pecho le explotaba. La furia, el miedo y la confusión luchaban en una guerra sin tregua dentro de él. ¿Cómo podía ser esto cierto? ¿Quién o qué había fabricado esta mentira monstruosa que le robó hasta su propia realidad? Juliana se arrodilló junto a Pedrito, que ahora miraba con ojos grandes tanto al hombre viejo como al joven. «Esto no es solo sobre ellos», susurró. «Es sobre lo que hicieron con mi hijo, lo que hicieron con todos nosotros». Entonces, el hombre esposado, con la voz rota y desorientada, gritó desde el suelo: «No saben lo que dijeron. El verdadero Roberto no está aquí. Es una mentira. Esto es una puesta en escena para ocultar la verdad». Y justo cuando parecía que la locura los iba a tragar a todos, un teléfono sonó desde el abrigo de la mujer elegante. Ella lo sacó temblando, miró la pantalla y sus ojos se ensancharon por completo. «Es de la policía», dijo con voz seca. «Hay una grabación, algo que va a cambiar todo, otra vez». Roberto tragó saliva, sin poder articular palabra. Pedrito sollozaba, Santiago fruncía el ceño. Y Juliana miraba como si viera las sombras de su propio pasado desmoronarse frente a sus ojos. La lluvia, que hasta hacía un segundo caía con violencia, cesó de golpe. El parque quedó quieto, congelado en ese instante que nadie olvidaría jamás. Y en el hielo que quedó suspendido en el aire, todos sabían que lo peor estaba por venir, que la verdad aún más terrible esperaba detrás de esa llamada. Porque lo que creían saber sobre Pedrito, sobre Roberto, sobre la familia, había sido solo la punta del iceberg de un secreto que transformaría sus vidas para siempre. Y esa grabación prometía destruirlo todo. El teléfono vibró en la mano de la mujer elegante. Miró la pantalla una vez más y tragó saliva con dificultad. «Voy a reproducir la grabación», anunció con la voz temblorosa. Todos se apretujaron alrededor como si no poder perderse ni una sola palabra. Un murmullo nervioso se abrió paso entre la gente. Roberto sintió un nudo apretándose en el estómago.
Su corazón golpeaba tan fuerte que parecía querer escaparse. Juliana apretó la mano del niño aún más fuerte, como si ahí estuviera su último refugio. La mujer pulsó play, y una voz suave pero firme empezó a escucharse, como un eco desde el pasado. Roberto, si escuchas esto es porque las cosas se han salido de control. Pedrito no es un niño cualquiera. Él lleva en su sangre algo que no debería existir. El aire se congeló. Las cejas se fruncieron. Roberto tragó, sintiendo la garganta seca. No es fruto de ninguna familia ni herencia normal. Pedrito es un experimento. Un híbrido creado para controlar algo mucho más grande que nosotros. Tu esposa estuvo implicada desde el principio, y Santiago, él no desapareció por accidente, sino por proteger esta verdad. O quizá porque estaba atrapado en ella. Un grito ahogado atravesó el silencio. Roberto casi se cayó. Sus pies temblaron. Miró directo a su esposa, que poco a poco apareció entre la muchedumbre pálida, con los ojos vidriosos, incapaz de encontrar palabras. Juliana, al borde del colapso, susurró. ¿Es verdad? Entonces algo explotó en la cabeza de Roberto. Ojos que se abrieron como platos. Sentía la cabeza girar. ¿Un experimento? ¿Un hijo creado? No puede ser, murmuró con voz rota. Pero todavía no había terminado. La grabación siguió, la voz ahora más urgente. Si quieren encontrar la verdad, miren donde nunca buscaron. En Pedrito no solo está la sangre, está la llave. Él guarda en su cuerpo los recuerdos y poderes de dos mundos, humanos y algo mucho más oscuro. Pedrito es la última esperanza. O nuestra destrucción total. Un silencio mortal respondió a esas palabras. La gente se alejó, como si el aire se hubiera vuelto veneno. Juliana sollozó, temblando con Pedrito en brazos. Roberto se quedó fijo, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Y justo cuando parecía que nada podría ser peor, un destello cegador emergió desde la silla de ruedas. Pedrito abrió los ojos de golpe, y sin aviso, su rostro se transformó. No era un niño indefenso. Frente a todos se alzó una figura tallada por la furia y la sabiduría, con una mirada que perforaba el alma. ¡Basta!, gritó la voz con un eco profundo e inmenso, un grito que hacía temblar la tierra misma. Todos retrocedieron asustados. Santiago dio un paso atrás, los ojos abiertos como platos. La figura que antes era Pedrito dejó caer la máscara. No era un niño. No era solo un niño. En un instante el misterio explotó en 1000 pedazos. Pedrito era un ser antiguo, un guardián encerrado en un cuerpo pequeño, un ente que manipulaba realidad y mentira, y que ahora revelaba quién mandaba en esta historia. Roberto cayó de rodillas, la cabeza girando, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «Yo soy el verdadero dueño de esta historia», dijo aquella presencia con voz que retumbaba y acariciaba al mismo tiempo. «Y ustedes solo son piezas en mi juego». Nadie les contó que la familia Álvarez se vendió hace tiempo y perdieron algo que nunca deben recuperar. La mujer elegante chilló, cubriéndose la cara. Juliana gimió, mientras Roberto sentía que su mente se fracturaba. Todo estaba mal. Todo era mentira. El niño, el secreto, la familia. ¿Qué demonios era eso que tenía delante? La lluvia se detuvo en seco. El parque quedó suspendido en un silencio que hacía sangrar los oídos. Nadie podía moverse ni hablar. Y en ese instante, la verdad verdadera, la que cambiaba para siempre las reglas, estaba ahí, delante de todos. Pero nadie sabía aún cómo reaccionaría. Solo se sentía el palpitar frenético de un corazón que se rompía y reconstruía al mismo tiempo. ¿Qué implicaba ese último secreto? ¿Quién era realmente Pedrito? ¿Y qué iba a hacer ese ser con el destino de todos? El futuro acababa de mutar, y nadie en el parque tenía idea de a dónde los llevaría ahora. El grito de aquella presencia que parecía no pertenecer a este mundo retumbó en los huesos de todos. Roberto quedó congelado, con las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro.
El parque entero se había detenido, como si el tiempo quisiera tomar un respiro antes de soltar otro golpe. Pero entonces, justo cuando todo parecía hundirse en el caos más absoluto, un ruido seco partió el aire. Un disparo, una sola detonación que salió de la camioneta negra, de donde aún se oían murmullos frenéticos y pasos apresurados. El cuerpo del hombre que se decía el verdadero padre de Pedrito cayó al suelo como un títere sin cuerdas. La sangre brotó, oscura y caliente, manchando la tierra embarrada y las hojas mojadas. Un grito desgarrador se escapó de Juliana, y por un instante ni la lluvia ni el silencio pudieron cubrir ese grito de dolor puro. Roberto no supo si fue el miedo o la locura lo que lo hizo correr hacia el hombre caído, pero sus manos temblaban como si atraparan cenizas en el aire. Los ojos del hombre aún parpadearon una vez más, con una mezcla de súplica y advertencia, y justo antes de cerrar para siempre, susurró un nombre que hizo que una corriente helada recorriese la columna de Roberto. Miriam, la mujer elegante, miró a Roberto con una expresión que... Miriam estaba involucrada. «¿Y no es tu esposa?», un murmullo llenó el parque. Pedrito, aún temblando, miraba sin comprender, aferrado al pecho de Juliana, que trataba de calmarlo. Roberto sintió que el mundo se volvía aún más pesado, que las paredes de su existencia se caían sin sentido. ¿Quién era Miriam? ¿Por qué ese nombre le quemaba la garganta? Y lo peor, ¿qué tenía que ver ella con todo ese enredo? «¿Qué quieres decir?», logró articular con la garganta seca, sin entender si lo que acababa de oír era una amenaza, una pista o una condena. La mujer elegante tragó saliva y sacó una foto pequeña que nadie había visto hasta ahora. Era una imagen amarillenta, antigua, con detalles borrosos pero claros. En ella, un grupo de personas, entre ellas un hombre y una mujer, sonreían abrazados, pero lo que pegaba la garganta era el niño que tenían en brazos, Pedrito. Pero no era un niño, era un bebé, pero con un rostro que no parecía humano del todo, como si algo en sus ojos negaran la luz cotidiana que un niño normal debería tener. «Miriam es la mujer a la que todos buscan», dijo con voz tensa. «Ella no es tu esposa, ni Juliana la encontró por casualidad. Pedrito fue parte de un experimento mucho más oscuro. Y Miriam, ella sabe por qué. Sabe lo que es realmente Pedrito. Y ahora está aquí. Mira». La mujer elegante apretó un botón en su celular y en la pantalla apareció un video que paralizó a todos. Una habitación oscura, luces bajas y en el centro una figura femenina. Era Miriam, pero su rostro, a pesar de la belleza, estaba distorsionado por una sombra terrible. Sonreía, pero era una sonrisa rota y fría, capaz de helar el aire. «¿Qué haces con mi hijo?», exigía Roberto con desesperación, sujetando el celular como si se fuera a romper. La voz de Miriam apareció clara. «Lo que Pedrito es solo el comienzo. La verdad, Roberto, nunca estuvo en tus manos. Está en mí. Soy la fuente, el origen y el fin de todo esto. Y si quieres salvar a Pedrito, tendrás que enfrentarte a mí». Un estruendo sacudió la calle, y para horror de todos, la camioneta negra comenzó a moverse violenta y descontroladamente. De repente, una figura enmascarada se lanzó del lado del conductor y salió corriendo en dirección al parque. El silencio fue inmediato, cargado de miedo y confusión. Roberto se movilizó, con el alma en un puño. Esa figura no solo encarnaba la amenaza más grande que había aparecido hasta ahora, sino que también traía consigo una verdad que nadie quería aceptar. «¿Quién es ella?», preguntó Juliana, con voz quebrada. Pero Roberto solo podía repetir una cosa para sí mismo, mientras todo a su alrededor se desmoronaba, y la lluvia parecía haber dejado de caer para solo escuchar los latidos de su corazón. Miriam, la mujer que creía haber perdido, nunca se fue, y ahora está de vuelta para llevarnos al fondo. El misterio se había tornado terror. Lo que creían saber era apenas un juguete en manos de alguien que los estaba manipulando a todos. Y en ese momento, el verdadero juego comenzaba de nuevo.
pero nadie sabía qué tan oscuro ni hasta dónde los iba a arrastrar. Porque mientras Roberto se preparaba para enfrentar lo imposible, una parte de él ya sabía que el peor enemigo, quizás, no estaba fuera, sino dentro. ¿Quién era realmente Miriam? ¿Y qué iba a hacer ahora que reaparecía para reclamar lo que pensaban perdido? El tiempo perdió sentido. La ciudad esperaba, sorda y expectante, la caída final. La figura enmascarada corría directo hacia ellos, con pasos cortos pero decididos, mientras la camioneta negra rechinaba al arrancar bruscamente y desaparecía entre la tormenta. Todos quedaron paralizados. La tensión se cortaba con cuchillo. Roberto apretó el puño. Su pecho dolía como si alguien le clavara una daga. Juliana aferraba con fuerza a Pedrito, que temblaba como una hoja al viento. La mujer elegante bajó la mirada al celular, y por un instante el silencio fue absoluto, solo roto por el sonido lejano de la lluvia golpeando los charcos. Pero entonces, justo cuando Roberto intentaba juntar fuerzas para perseguir a esa sombra, un grito agudo y desesperado estalló a pocos pasos. Todos giraron la cabeza y vieron algo que ninguno esperaba. Pedrito se empezó a convulsionar, su cuerpo pequeño se arqueaba violentamente. Los ojos se le pusieron completamente negros. Juliana gritó, sollozando mientras luchaba por calmarlo, pero el niño ya no respondía. Roberto sintió que la sangre se le helaba. No, no es posible, murmuró, incapaz de moverse, atrapado por el terror. Y entonces, algo aún más terrible pasó. Del rostro de Pedrito empezó a desprenderse una especie de máscara gruesa, como si su piel se rompiera en hilos sombríos. Todos retrocedieron. Lo que salió fue un rostro adulto, duro, con ojos que no tenían nada de humano, sino un brillo frío y alienígena. Una mirada que quemaba. Una voz profunda y cruel resonó, pero no de la figura. Fue una voz dentro de la cabeza de Roberto, que le gritaba con fuerza: «No soy Pedrito. No he estado aquí para ustedes. Soy la sombra que han alimentado con sus mentiras». Roberto sintió el aire faltarle, el corazón explotándole en el pecho. Juliana, temblando, salió de la confusión para lanzar un grito desgarrador. «¿Qué eres tú?». La figura alienígena sonrió, una sonrisa que cortaba el alma. «Soy la verdadera razón por la que todo esto ocurrió. Pedrito era solo una prisión para mí, una cuerda que me ataba a este mundo. Pero ahora la máscara ha caído». Roberto se dio cuenta, en un golpe brutal, de que había estado mirando a un impostor, una cárcel viviente donde habitaba algo oscuro, algo que los Álvarez ni siquiera podían entender. La mujer elegante retrocedió horrorizada. Santiago empuñó los puños, pero no pudo decir nada. Juliana se desplomó, el llanto quebrado, y en medio de todo, el niño real, o lo que quedaba de él, despertó por un momento en medio del horror. Sus ojos, por un destello, recuperaron la humanidad perdida. «Soy yo», susurró. Pero la sombra, el ente detrás, rugió con fuerza, extendiéndolo todo, como si el tiempo mismo se fracturara. «Ustedes pensaban que esto era un secreto de familia, un juego de poder y mentiras. Pero la verdad real es que este cuerpo fue un contenedor para mí, una pieza en un juego que ni siquiera entienden. Soy lo que ellos trataron de esconder, y ahora soy la tormenta que viene a devorar su legado». Roberto cayó de rodillas, el mundo girando sin control. Las piezas del rompecabezas explotaban en fragmentos que jamás volverían a encajar. ¿Y Pedrito? ¿Quién es él entonces?, alcanzó a preguntar con voz quebrada. La figura oscura se volvió hacia él, inclinando la cabeza como un juez implacable. «Pedrito es un puente, pero ya no será su salvación. Es mi prisión, su esperanza y su condena». Juliana, sin fuerzas, solo pudo susurrar: «¿Qué se supone que hagamos ahora?». No hubo respuesta, solo el vacío y un silencio cargado que pesaba más que la tormenta. Los testigos, paralizados, murmuraban con miedo y confusión. Nadie entendía nada, pero en el corazón destrozado de Roberto solo quedaba una certeza cruel. La verdad que creía tener en las manos era solo un disfraz. Algo mucho más profundo y terrible estaba por salir, y esta noche
Nada ni nadie saldría ileso. El misterio ya no era sobre quién cuidaba a Pedrito ni qué escondía Juliana. Era sobre qué era realmente Pedrito, y si en esa oscuridad había algo capaz de devorarles también el alma. Y mientras la figura oscura se alzaba, imponente y siniestra, la luz de esperanza se esfumó. El juego había cambiado para siempre. El silencio pesaba como una losa. Todos paralizados, mirando esa figura oscura que ya no era Pedrito, sino algo que parecía absorber la noche misma. Roberto sentía cómo el pulso se le desbordaba en las venas, un hormigueo frío que le atravesaba la piel. La respiración le temblaba en la garganta. El miedo era un lobo que lo despedazaba por dentro. Juliana se aferraba al niño ese instante que le quedaba, sollozando como si fuera a tragarse todo el dolor del mundo, mientras la mujer elegante retrocedía con el rostro pálido, incapaz de apartar la mirada. Santiago apretaba los dientes, temblando como una cuerda a punto de romperse. Pero justo cuando el aire parecía estallar, un sonido seco, casi mecánico, rompió la escena. Un clic frío y metálico retumbó en el ambiente. Todos voltearon el rostro al unísono hacia donde venía ese ruido. Del bolsillo interior del abrigo de la mujer elegante salió un pequeño dispositivo. Una memoria externa, brillante y reluciente bajo la luz mortecina de la farola. Pero no era un dispositivo cualquiera. Ella lo lanzó al suelo con un leve movimiento, y en un instante, la figura oscura que antes iba a hablar, o al menos eso parecía, se detuvo en seco. Su cuerpo tembló, como si aquella bola tecnológica hubiera arrancado una parte de su poder. Entonces la figura oscura comenzó a vibrar, una especie de zumbido grave que parecía retumbar en el corazón de todos. Y en una fracción de segundo explotó en 1000 luces, destellos y partículas que chispearon por el aire como estrellas fugaces. Pero en medio de esa explosión, Santiago fue el primero en notar algo imposible. La sombra, sí, el mismo Roberto, pero desnudo, sin máscaras, sin secretos. Los ojos de ese hombre eran un espejo roto, sombras salpicadas de desesperación y verdad. Respiraba con dificultad, como alguien que vuelve de la muerte. Miró a su alrededor, a Juliana, a Pedrito, a todos, y con una voz rota, suplicante, dijo: «No soy él, no soy Roberto, soy la parte de él que quiso desaparecer, que desapareció cuando todo se tornó oscuro». Todos quedaron helados. Roberto original, el que todos conocían, y el hombre que ahora estaba ahí, parecían tener la misma cara, pero una barrera invisible los separaba. Uno era real y el otro, un fragmento, una sombra, una herida viva. Entonces, la mujer elegante tragó saliva y con voz temblorosa soltó: «Este falso Roberto es un fragmento de tu alma dividido en pedazos. Desde la infancia, alguien o algo se quedó con esa parte para crear esta mentira. Lo que llamas verdad no es más que una máscara rota». Roberto sintió que se tambaleaba, el mundo hiriéndose en espiral alrededor suyo. Pedrito, apenas recuperando algo de humanidad, miraba al hombre con ojos desorbitados. Juliana sollozaba, pero hubo un segundo breve en que eso parecía un consuelo, y justo ahí, cuando la tormenta interna parecía encontrar un respiro, otro estallido cambió todo. El cuerpo de Pedrito comenzó a emitir una luz cegadora, y de repente algo emergió con fuerza del pecho del niño. No era solo una figura, era un tronco de árbol gigante, cubierto de hojas oscuras que chispeaban como sombras vivas. Un árbol que apuntaba al cielo nocturno con fuerza indomable y aterradora. La gente retrocedió, horrorizada y maravillada. La figura del árbol creció hasta convertirse en algo que desbordaba la realidad. Y entonces una voz profunda y quebrada resonó, no del árbol, sino del lugar donde todos menos esperaban, del propio Roberto. «Este árbol es mi verdadero ser, la raíz que me conectó con este engaño,
la fuente de la división que destruyó a mi familia. Y Pedrito no es un niño ni un experimento. Es la semilla de una verdad que da miedo aceptar. La figura se volvió hacia Juliana y alzó una mano llena de hojas marchitas. En ese momento, ella bajó la mirada, y de sus ojos brotaron lágrimas no solo de tristeza, sino de reconocimiento. Yo era la guardiana de ese secreto. No solo lo protegí, lo alimenté. El hombre que todos conocían como Roberto dio un paso adelante, con las piernas temblando, como si el peso de esa revelación fuera capaz de aplastarlo. ¿Qué me estás diciendo? Pero la figura árbol habló antes. Que somos uno y muchos. Pedrito es la manifestación de lo que negaron, lo que arrancaron de ti hace años para construir la mentira que hoy llamas vida. Miriam nunca fue tu esposa. Ella es la tierra que sembró esta división. Y ahora el árbol reclama lo que le pertenece. La verdad. Un grito ahogado escapó de Juliana. No puede ser. Pero la lluvia volvió, fría y cortante. El árbol resplandecía, marcando un límite imposible entre lo que era y lo que debía ser. Todos en el parque miraron sin comprender, hundiéndose en un miedo que iba más allá del entendimiento. Y mientras el verdadero Roberto caía, de rodillas, entre lágrimas de rabia y derrota, una pregunta retumbó con fuerza brutal en el silencio helado. ¿Quién era en realidad el hombre que creían conocer? ¿Y qué se había perdido por completo en esa maraña de sombras y raíces? Nada era lo que parecía. Y el árbol, grande y solemne, dejó claro que esta historia apenas comenzaba a ramificarse por caminos que nadie, ni siquiera ellos, podían imaginar. El destino acababa de tomar un giro que nadie vio venir, y ahora solo quedaba esperar y temer lo que vendría después. La lluvia seguía cayendo, fría y pesada, pero algo en el aire se había vuelto más denso, más roto. Roberto estaba de rodillas, con el alma hecha trizas, mirando ese árbol luminoso que parecía brotar del pecho de Pedrito. La gente a su alrededor respiraba con dificultad, sin atreverse a dar un paso, atrapados en un silencio tenso, como si el viento mismo los hubiera congelado. De pronto, un murmullo creció en la multitud. Voces entrecortadas, lágrimas contenidas, respiraciones cortas. Juliana apretaba la mano del niño como si quisiera arrancarlo del mundo. Santiago miraba inquisitivo, esa mezcla de dolor y rabia transformándolo en un hombre más quebrado que antes. Pero entonces todo se congeló por ese ruido seco, inconfundible y devastador. Un latido, potente y claro, que venía del árbol mismo, como un pulso, una presión que creció hasta explotar en un estallido de luces fugaces. Y justo en ese instante, el suelo tembló bajo sus pies, abriéndose como una grieta profunda y que todos retrocedieron atropellándose. Gritos ahogados. El parque pareció cometer un error al tragarse la realidad. Y ahí, en medio de esa abertura, emergió alguien. No era un fantasma ni un ser extraño. Era una mujer, una figura familiar para Roberto. No podía ser ella, pero lo era. Miriam apareció, envuelta en la oscuridad, con ojos que destellaban fuego y sombra. «¿Miriam?», balbuceó Roberto, la voz rota, sin poder creerlo. ¿Tú estás viva?» Pero no fue una pregunta, fue un disparo al pecho, porque esa Miriam, lejos de parecer la mujer que todos recordaban, sonreía con una mezcla cruel que helaba la sangre. «Vivo o muerta nunca importó», dijo con voz cavada, recortando el silencio. «Lo que importa es quién manda ahora». Juliana se adelantó, furiosa, pero esa sonrisa venenosa solo creció. «¿Creíste que te dejaría jugar con mi hijo? ¿Creíste que el pasado se enterraría?» Roberto, incrédulo y tembloroso, se agarró la cabeza. Pero el golpe venía ahora. Miriam alzó la mano, y como si desatara un torbellino invisible, dijo con palabra firme: «Pedrito no es solo un puente ni un árbol. Pedrito es mi sangre. Soy su verdadera madre y su verdadera creadora». Un silencio mortal cortó el aire. Nadie se atrevía a moverse.
Esperaste convencerlos con mentiras, con figuras y juegos, siguió Miriam. Pero la verdad es que ustedes, todos ustedes, son mis marionetas. Roberto, fuiste solo un instrumento en el plan desde el principio. Los ojos de Roberto ardían, pero la duda carcomía su pecho. ¿Un instrumento? ¿Qué significaba eso? Y entonces un grito que rompió la quietud. Pedrito soltó un llanto que sonó a despedida, a dolor indescriptible. Pero en lugar de humano, de ese llanto brotó un gemido que se volvió en palabras claras, profundas y heladas. «Papá, no soy tuyo», dijo con voz que parecía no salir de un niño, sino de siglos y secretos enterrados. «Soy la semilla que sembró Miriam, la hija que nunca esperaste, y el hijo que temiste crear». Roberto quedó paralizado. La gente murmuraba, la confusión se volvía un torbellino salvaje. Juliana lloraba, desesperada, como si la tierra misma la reclamara. Y entonces vino el golpe final, una risa, baja y terrible. Miriam miró a Roberto, con esos ojos que ahora parecían absorber todo el aire. «¿Sabes qué? Te mentí. No soy solo su madre, soy su origen y su fin. Y tú eres solo un recuerdo que Pedrito quiere olvidar». Roberto quiso gritar, dar un paso, romper ese instante, pero su cuerpo no respondía. La lluvia parecía haberse detenido, la ciudad contenía el aliento y el futuro desaparecía en esa sola frase. Porque de repente todo cambió. Del abrigo de la mujer elegante salió un pañuelo manchado de tinta y sangre. Lo lanzó al suelo. Todos lo vieron. Era una carta, con la letra de Roberto. Palabras escritas con desesperación y miedo. Confesiones ocultas que nadie esperaba. «Lo que soy y lo que hice ya no puede ocultarse. Pedrito es la parte que nunca quise ver. Miriam no solo es su madre, es también la razón por la que todo esto empezó y por la que todo terminará». Roberto cerró los ojos, sintiendo cómo el nudo en su garganta se hacía bola. El muro más fuerte de su mente empezaba a caer porque en ese papel estaba escrita la traición más brutal. Él había sido cómplice. Él sabía. Él lo había dejado crecer. Y mientras la lluvia volvía a caer, fría y despiadada, una pregunta desgarradora se plantó en el pecho de todos. ¿Quién era realmente el verdadero enemigo? ¿Miriam? ¿Roberto? ¿O ese niño que ya no era solo un niño? Porque en ese momento, la sombra que creían vencer crecía más fuerte que nunca. Y nadie estaba listo para enfrentar lo que venía. La lluvia había cesado, pero el aire seguía tan denso que parecía atragantarse con cada respiración. Roberto, de rodillas en aquel parque que ahora sentía como una trampa mortal, miraba sin pestañear la escena que destrozaba todo lo que alguna vez creyó verdad. Pedrito, o mejor dicho, el ente que ocupaba ese cuerpo pequeño, se desvanecía entre luces y sombras con una fuerza que helaba la sangre. Juliana, agotada y rota, apenas sostenía al niño. Sus manos temblaban como si el mundo se le cayera encima. A su lado, Santiago respiraba entrecortado. Una mezcla de frustración y resignación marcaba cada línea de su rostro. La mujer elegante, con los ojos clavados en ese desenlace, soltaba un suspiro que parecía arrancado desde las entrañas. Roberto se levantó lentamente, el peso de todo aquello aplastándole el pecho. «¿Qué queda ahora?», preguntó con voz áspera, la garganta seca y los ojos que ya no podían contener más lágrimas. Nadie respondió. Solo el susurro del viento, jugando con las hojas caídas, rompía el silencio. Entonces, del suelo donde había caído antes la memoria externa, salió un pequeño destello. La mujer elegante recogió el dispositivo y con manos firmes apretó un botón. Una voz familiar comenzó a sonar. Era la última grabación, la que nadie esperaba, la que nadie se atrevía a escuchar. «Roberto, si alguna vez quieres entender, mira dentro. No hay enemigos, solo partes perdidas de un mismo dolor. Pedrito no es la llave está en ti». El silencio volvió, pero esta vez cargado de un mensaje claro como un corte brusco en la niebla.
Roberto sentía cómo el nudo en la garganta se aflojaba un poco, no con alivio, sino con la certeza de que lo peor, en parte, era aceptar. El misterio no era sobre Pedrito, ni sobre Miriam, o sobre quién tenía la verdad. Era sobre qué hacían con todo eso. Juliana se acercó a Roberto, y sin palabras, le tendió la mano temblorosa. Roberto la tomó, la tensión aflojando en esa conexión frágil pero real. Santiago, con una mirada dura, asintió y se apartó lentamente, dejando que quizá aquella familia rota empezara a recomponerse, aunque fuera un pedazo a la vez. Pedrito, con un leve movimiento, abrió los ojos reales, aquellos que aún conservaban humanidad. No dijo nada, pero su mirada pedía un nuevo comienzo, un respiro, un intento valiente de reconstruir algo entre tanta ruina. La mujer elegante guardó su celular y miró a todos con una gravedad que se posó como último peso. Esto no termina aquí, pero hoy al menos dejaron de ser prisioneros de sus sombras. Roberto suspiró, sintiendo un temblor en el alma que le dolía con fuerza. Tendremos que buscar la verdad, aunque duela. El parque empezó a cobrar vida otra vez. La gente se dispersaba, con murmullos, con ojos cargados de incredulidad y miedo, pero también de esperanza. Esa pequeña chispa que nadie quiso apagar. Juliana susurró al niño, y Roberto supo que a partir de hoy, la batalla sería diferente, más real, más humana. El futuro estaba sellado en la duda, y en esa incertidumbre quedaba la única certeza. Nada volvería a ser igual. Amigo, esto apenas comienza. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las historias que vienen. Porque créeme, esto se va a poner mucho más intenso. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora mismo y ayuda a que más gente vea lo que nadie se atreve a contar. No esperes ni un segundo más para compartir esto con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final explosivo. Y sobre todo, inunde la sección de comentarios con tus reacciones y teorías, que aquí nos queremos escuchar todos. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es activar todo esto. No te quedes fuera.